Hubo en el Congreso movimientos relacionados con la causa del fentanilo, ¿no? O sea, olvidemos el caso del fentanilo adulterado, contaminado, todavía no se sabe exactamente cómo llegó a haber una bacteria del fentanilo que fue administrado a muchas personas y que en el expediente ya al menos está aprobado que hay 96 muertes vinculadas con el fentanilo. Venía habiendo un grupo de diputados liderados por la diputada del PRO, Silvana Giudici, exigiendo que se moviese la Comisión de Salud como mínimo para pedir informes, pero también con la idea de crear una comisión investigadora sobre este caso. Y venía acusando al kirchnerismo de negarse a colaborar. ¿Por qué? Bueno, porque el propietario del laboratorio que fabricó y distribuyó este fentanilo, Ariel García Furfaro, ha tenido vínculos muy cercanos con la administración kirchnerista, en particular la de Alberto Fernández. Se lo recuerda formando parte de una comitiva que viajó a Rusia para tratar de importar y distribuir en la Argentina la vacuna Sputnik V, ¿se acuerdan, no? Bueno, de hecho iba a ser el distribuidor, la vacuna finalmente nunca llegó, por lo menos nunca llegó la segunda dosis y bueno, todos recordamos lo que ocurrió con la Sputnik, pero era el laboratorio involucrado incluso para producirla en el país. Exactamente. O sea, el laboratorio del fentanilo contaminado iba a producir una vacuna que se iba a dar de manera masiva y obligatoria en la Argentina. Ese era el nivel de un personaje que es muy particular, que además de tener ese vínculo, llamémosle, si se quiere, comercial privilegiado con el gobierno, también tenía vínculos políticos con el kirchnerismo. Recordemos que el que figuraba hasta hace muy poquito como CEO de la compañía había sido concejal, diputado provincial por el PJ y también funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Andrés Quinteros. En ese contexto, el oficialismo, en particular la diputada del PRO, Silvana Giudici, decía, bueno, no están contribuyendo porque están queriendo ocultar los vínculos que tienen con el PJ. Ayer eso cambió y hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para elaborar un conjunto de preguntas para exigirle al gobierno que dé explicaciones. Dice, pero ¿cómo el propio oficialismo se pregunta a sí mismo? Bueno, porque lo cierto es que ahí lo que se está buscando es desentrañar cómo funciona la ANMAT, que es la oficina que depende del Ministerio de Salud, que debe controlar todo el proceso de fabricación y distribución de medicamentos y donde también hay personal técnico que viene de administraciones anteriores. Claro. Donde se está metiendo además el ministro Sturzenegger. Por eso también que hay una colaboración y hay una sospecha muy fuerte de que lo que estaba ocurriendo con este laboratorio no era solamente, entre comillas, descuidos en la elaboración, sino que esos descuidos lo que podrían haber estado haciendo es encubrir el desvío de fentanilo para el mercado ilegal, es decir, para el narcotráfico. Y ayer hay un dato que se reveló en la comisión. O sea, estamos hablando de delitos realmente muy serios, claro, en los que podría haber estado involucrado el Estado Nacional. Sí, claro. Por falta de control o porque identificaron un problema pero no tomaron las medidas drásticas que había que tomar, que las tomaron tarde, por ejemplo, que el laboratorio tenga que cerrar. Claro. Pero se tomó una medida después de que el fentanilo, que no había sido producido del modo seguro y adecuado, ya había llegado a los lugares, a los hospitales, donde se lo terminó administrando un montón de personas. El brote, por decirlo de alguna manera, los primeros casos se detectaron en el hospital italiano. Exactamente, de La Plata. Exacto. Lo cierto es que, por ejemplo, se dice, y ayer lo dijeron, que en el expediente figura este caso, que es sorprendente. Cuando el juez Kreplak de La Plata empieza a hacer los primeros allanamientos, van al laboratorio Ramallo, donde se fabricaba, sabiendo que había un remanente de 5 kilos de fentanilo en polvo, que no es el que se usa para el medicamento, sino que va a parar al mercado ilícito. Sí. Cuando llegaron a decir, ¿dónde está? Dijeron, no, se incineró. Y no había pruebas de ello. Y en simultáneo apareció el dato de que se estaba montando en Paraguay un laboratorio para precisamente procesar fentanilo en polvo, es decir, para alimentar el mercado ilegal, es decir, para producir una droga entre la Argentina y Paraguay. Esto que está en el expediente, ayer
se habló mucho en la reunión y esto de decir, mira, lo que estamos hablando no es solamente de estas 96 muertes, que es gravísimo y que puede haber más, sino que estamos eventualmente dejando pasar un caso que tiene que ver con el narcotráfico. De fentanilo. No hay que olvidarse que el fentanilo hoy está generando en Estados Unidos lo que en los 90 fue esa epidemia de adicciones muy graves que, por ejemplo, tuvo como caso a Portugal con la heroína, y hoy está ocurriendo en Estados Unidos, que hubo algunos casos, ¿te acordás?, muy conocidos, como el cantante Prince, que tuvo una sobredosis de fentanilo, también el nieto de Robert De Niro. Casos conocidos, pero que efectivamente está habiendo un problema muy serio y que en la Argentina se está tratando de evitar. Y de hecho, claro, en la Argentina se está tratando de evitar y, por ejemplo, parte de la disputa arancelaria comercial de Donald Trump tiene que ver con el fentanilo y no necesariamente con una cuestión macroeconómica, por ejemplo, con Canadá, cuando le dicen lleguemos a un acuerdo para parar la epidemia del fentanilo que me está matando a mí, dice Estados Unidos. Bueno, acá en Argentina tenemos a HLB Pharma. Escuchemos a dos de las diputadas que ayer participaron de esta reunión. La diputada de la provincia de Santa Fe, Mónica Fein, en donde el tema del narcotráfico es muy sensible. Y también la diputada del PRO, Silvana Giudici, que es la que impulsó precisamente que el Congreso se ocupe de este tema. Cómo este laboratorio estuvo vinculado, primero desde su habilitación fraudulenta, a las compras de la pandemia, porque es un laboratorio que además fue con funcionarios nacionales a tratar de traer la Sputnik, hizo barbijos, cada vez vendía más al sistema público de salud y, por supuesto, con el tema de la responsabilidad de quienes le dieron a García Furfaro esta cadena de comercialización casi liberada con los organismos de la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias argentinas. Más allá de esta causa, yo quiero que el Congreso, en su conjunto, con el resto de las comisiones y todos los bloques políticos, llegamos a fondo con el tema de las vinculaciones del lavado de dinero y de narcotráfico. ¿Por qué? Porque en la Argentina ya pasó un triple crimen de la efedrina y son los mismos los que no quieren hablar de eso. Hemos apoyado este pedido de informe que venimos a exigir de parte del Gobierno Nacional, de todas las áreas de control, y obviamente vamos a apoyar una comisión investigadora que pueda aportar no solo esclarecer este hecho y darle alguna respuesta a los familiares, sino también mejorar en las acciones de control que creo que son indispensables para evitar futuros hechos. Bueno, estaban entonces las diputadas y recién también escuchamos a la diputada Giudici mencionar el vínculo supuesto en la provincia de Buenos Aires, porque era un comprador importante de este laboratorio y en ese contexto anoche la Casa Rosada hizo trascender que iba a pedir la recusación del juez Kreplak, el juez que está investigando este caso. ¿Por qué? Porque es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, claro, Nicolás Kreplak, que por supuesto es el máximo responsable de un área que compra a ese laboratorio. Por ahora es un trascendido, algo que dejó trascender la Casa Rosada. Hay que ver si finalmente se presenta eso y después si la Cámara Federal termina aceptando el pedido, algo que suele ser raro, pero tal vez lo que puedan lograr es que cambie la jurisdicción. Claro. Este caso empezó a investigarse en La Plata por los casos del Hospital Italiano de La Plata, pero puede federal. Exactamente, cambiar a otro juzgado federal, precisamente por la investigación sobre lo que ocurría dentro del laboratorio y no por las muertes que se han producido, no solamente, decíamos, en La Plata, sino en Bahía Blanca, en Córdoba, en Rosario. Son muchas las localidades que tienen víctimas por el fentanilo. Y más allá de la vinculación por el apellido o por el parentesco de Kreplak, juez, con el Kreplak, funcionario de Kicillof, Kreplak, el juez, ha tenido muchas causas de candentes, vinculadas a la política, y no se lo identifica a Kreplak lejos de un juez militante y lejos de haber tenido algún tipo de incluso de acusación en términos así declamativos, de alguna impugnación de tipo político. Hasta acá su actuación nunca fue cuestionada en esos términos. Otro tema, anoche recibimos un comunicado del Ministerio